promesa que está firme, cuide sus pasos. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Que es novio la espera, que salga descalza a sus brazos, vestida de blanco. Por tanto tiempo le ha deseado y ahora le viene a buscar. Todas las noches con él ha soñado, la música empieza a sonar. El rey ya viene a llevar a su novia con él, a exhibirla como su mujer. El rey ya viene, el rey ya viene a sentarle en la mesa a comer, a exhibirla como su mujer. El rey ya viene otra vez. Llamen a la novia porque el tiempo ha llegado. Su amado regresa vestido de poder y gloria. Por tanto tiempo le ha deseado y ahora le viene a buscar. Todas las noches con él ha soñado, la música empieza a sonar. El rey ya viene a llevar a su novia con él, a exhibirla como su mujer. El rey ya viene, el rey ya viene a sentarla en la mesa a comer, a exhibirla como su mujer. El rey ya viene, viene otra vez. El rey ya viene a llevar a su novia con él, a exhibirla como su mujer. El Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos en Cristo. Les saludamos desde Santa Catarina, Nuevo León, México, en la cabina de Radio Adicción Cristiana. Estamos como cada jueves de 3 a 4 en este su programa El Rey ya viene. Les saludo en el nombre del Señor, su servidor Raúl López y Naila Carrillo. Estamos aquí transmitiendo desde la capital
de Nuevo León, Monterrey, México, para todo el mundo a través de internet. Algunos nos escuchan en vivo y en directo y algunos otros reproducen después en YouTube este programa. Estamos agradecidos con Dios porque hemos tenido buena respuesta. Recibimos solicitudes a nuestro Facebook de varios países, desde Argentina, Chile, Colombia, Honduras, también Costa Rica, Puerto Rico. Por cierto, mandamos un saludo al hermano Rey Rivera de Puerto Rico. Él nos comentó que allá en Puerto Rico todavía hay muchos pueblos que carecen de energía eléctrica y de agua, y nos pidió la oración. Así que yo les ruego a todos aquellos que escuchen este programa que hoy en la noche, antes de dormirse, doblen sus rodillas y vamos a hacer una intercesión por Puerto Rico para que Dios les provea el agua que necesitan y la energía eléctrica. Asimismo, esta semana, el domingo, hubo un terremoto en Costa Rica. También allá entre Irak e Irán hubo un terremoto grande. Vamos a orar por estos pueblos. Ayer también estaba viendo una noticia de la República de Yemen, que están a punto de morir 7 millones de personas porque les va a faltar alimento dentro de poco por un bloqueo que tienen por una guerra de hace 2 años con Arabia Saudita. Vamos a orar que Dios tenga misericordia y que conmueva el corazón del rey y del príncipe de Arabia Saudita para que no estorben a la ayuda humanitaria que todos los países desean que llegue hasta Yemen. Pues bueno, tenemos también noticias de gente que nos escribió de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania y también de algunos países que están muy lejos de aquí, como Turquía, de Libia y otros países interesantes que están en contacto. Bueno, nuestro propósito es que la palabra del Señor le dé vuelta al planeta Tierra y que alguien en algún punto de este planeta pueda encontrar a Cristo como su Salvador, y que alguien de los que se han alejado del Señor pueda recapacitar como el hijo pródigo y volver nuevamente a la casa de su Padre. Ese es el deseo de este programa, El Rey Ya Viene. Pertenecemos al templo Elim de las Asambleas de Dios en México, y mi esposa va a dar aquí los horarios de culto y la dirección de nuestro templo. Dios les bendiga. Bueno, nuestro templo Elim de Asambleas de Dios se encuentra en la calle de los Comisionistas 5308, es en la colonia Fomerrey 35, en Monterrey, Nuevo León. Y los horarios que tenemos ahí en la iglesia son los miércoles a las 7:30, que es enseñanza, los viernes a las 7:30 también es reunión de oración, y los domingos a la 1:30 tenemos nuestra escuela dominical, y a las 3 de la tarde el culto general. Están cordialmente invitados. Si usted no asiste a ninguna iglesia, pues ahí están las puertas abiertas para que reciba bendición de parte de Dios. Y rápidamente les recuerdo que nuestra página de Facebook se abrió para estar en contacto, y es Programa Espacio El Rey Ya Viene, todo pegado. Programa Espacio El Rey Ya Viene. Ahí estamos subiendo los programas de radio y los cantos para que los puedan disfrutar completos. Y también nuestro correo electrónico para estar en contacto es todo con minúscula y pegado, programa.elreyyaviene@gmail.com. Lo repito, programa.elreyyaviene@gmail.com. Pues bueno, la semana pasada iniciamos una serie llamada Las Fiestas de Dios. Las Fiestas de Dios. Hoy vamos a dar la segunda parte, y si usted escuchó la primera parte, debe de escuchar esta segunda parte para complementar el tema, y esta segunda parte requiere que usted también escuche la primera parte, por lo que le recomiendo que la busque para que pueda juntar estas dos enseñanzas. Las Fiestas de Jehová. Hoy vamos a ver en la segunda parte 3 fiestas, además de la que vimos la semana pasada, que fue el día de reposo. Hoy vamos a ver la Pascua de Jehová, la fiesta solemne de los panes sin levadura, y la fiesta de la gavilla como primicias de la cosecha. Y vamos a ver el cumplimiento que tuvo estas fiestas que los israelitas celebraron desde su salida de Egipto hasta que el Mesías apareció y cumplió estas fiestas en su persona. Hoy vamos a explicar cómo también esas fiestas ya para nosotros fueron cumplidas por Cristo, y vamos a ver el panorama para la iglesia. Bien, vamos a empezar por la Pascua de Jehová. Levítico 23:5 nos dice así: En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. En el mes primero, las
Las 4 primeras fiestas de las 7 fiestas anuales se dan en primavera, en el mes primero para el pueblo de Israel. Y las otras 3 fiestas se dan en el mes séptimo, que es al inicio del otoño para el pueblo de Israel. Arrancamos con la Pascua, para poder nosotros conocer con detalle esta fiesta que se celebraba el primer mes del pueblo de Israel, que es el mes de Nisan, conocido también como el mes de Aviv, que tiene que ver con lo tierno que esté la cosecha. Aquí nos da el detalle Levítico 23:5, que entre las 2 tardes deberían de sacrificar al cordero de la Pascua. Por lo tanto, creo que es conveniente hacer esta aclaración en este momento. Nosotros medimos nuestros días de 24 horas iniciándolos a las 0 horas. A las 12 de la noche se termina un día, justamente son las 0 horas del siguiente día. Pero para el pueblo de Israel ellos siguen el patrón que el Señor marcó en Génesis capítulo 1. Si ustedes leen, cuando nos narra la creación, dice la Biblia, y fue la tarde y la mañana del día primero, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces los israelitas tomaron ese patrón, y tenemos la referencia de que la tarde, a las 6 de la tarde, para ellos termina un día y empieza el otro día. Por ejemplo, hoy es jueves 16 de noviembre de este año 2017. Si estuviéramos bajo esa regla del pueblo de Israel, el jueves inició el día de ayer a las 6 de la tarde del miércoles, y el jueves se terminará dentro de menos de 3 horas. A las 6 de la tarde se termina el jueves y comienza el viernes. De 6 de la tarde a 6 de la tarde se medían los días para el pueblo de Israel, y por eso dice, se sacrificará el cordero entre las 2 tardes, es decir, entre las 6 de la tarde del día anterior y las 6 de la tarde del día 14 del mes de Nisan. Esa explicación la doy porque es importante para lo que vamos a comentar más adelante. Pero vámonos para conocer de la Pascua al original que está en Éxodo capítulo 12. Vamos a conocer los detalles de la Pascua para que veamos cómo fue establecida la Pascua. Y vamos a ver lo siguiente, en Éxodo capítulo 12, voy a dar lectura del versículo 1 y luego hacemos alguna pausa. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: ¿Seguimos? Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Hacemos una pausa. Entonces, el detalle de la primer Pascua es que el día 10 se tenía que elegir el cordero. Esto era bien importante, porque tenía que ser un cordero con estas características, que fuera macho, sin defecto y de 1 año. Eso nos dice que era un cordero joven. Y este cordero era apartado de la manada. He ahí una figura de la consagración. Era dedicado para Jehová ese cordero, y del día 10 al día 14 que iba a ser inmolado, lo tenían que tener en observación para comprobar que ese cordero no tenía ningún defecto. Y si no tenía defecto, entonces el día 14, entre las 2 tardes, entre las 6 de la tarde del día 13 y las 6 de la tarde del día 14, se inmolaba. La palabra inmolar quiere decir sacrificar. Era degollado ese cordero para derramar su sangre. Y luego dice en el versículo 7: Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ahí vamos a dejar. Entonces, este cordero era inmolado y luego era asado al fuego. Era la manera de comerse, pero con hierbas amargas.
Entonces no era un platillo que iban a degustar, no era un platillo sabroso, delicioso que iban a comer en familia. Con hierbas amargas quiere decir que tenía un significado ese cordero, tenía un simbolismo, que los judíos o los israelitas en la primer Pascua estaban conscientes de que ese cordero era una víctima que Dios había pedido que se separara para luego sacrificarse. Y vamos a ver el versículo 11, las condiciones, cómo lo debían de comer. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Tenía que comerse apresuradamente, no era un platillo para saborear, era una cena simbólica. Y dice en el versículo 12 y 13: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Para recordar el por qué esta Pascua estaba siendo celebrada, es la primer Pascua. Recuerden ustedes que cuando Moisés le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo, dice Jehová, para rendirme culto en el desierto, Faraón no quiso dejar ir al pueblo de Israel. Dios lo sacudió con 9 plagas. La plaga del agua se convirtió en sangre, los piojos, las ranas, las langostas, etcétera. Pero ninguna de esas plagas logró que Faraón se quebrantara para dejar ir al pueblo de Israel. Al contrario, se endureció. Pero con la 10ª plaga, que era la plaga de la muerte de los primogénitos, Dios iba a pasar por toda la tierra de Egipto, y el pueblo de Israel estaba en la tierra de Egipto. Pero Dios le ordenó a Moisés que sacrificaran ese cordero para comer la Pascua, pero la sangre no la iban a tirar en esa primer Pascua, la sangre la iban a untar en los dinteles de las puertas, en los marcos de las puertas. Y eso era una señal, porque Jehová iba a mandar mortandad sobre todo Egipto, pero sobre las puertas o las casas que veía esa marca de la sangre, el ángel de la muerte pasaba de largo, respetaba, era la víctima de Jehová. Ese corderito había muerto para dar protección a los habitantes de esa casa. Eso es bien importante que lo tengamos nosotros en mente. Además, recordemos los elementos de esta Pascua: el cordero asado al fuego con hierbas amargas se iba a comer y era acompañado con panes sin levadura. Esa era la cena de la Pascua original. Pero también vamos a ver nosotros que esta conmemoración tenía un significado histórico. El pueblo de Israel no sabía lo que estaban anunciando. Y vamos a ver en el versículo 14, ¿cómo dice el versículo 14? Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces era la primer Pascua, pero ya estaba ordenado por el Señor para el pueblo de Israel que lo iban a celebrar cada año por estatuto perpetuo. ¿Qué les recordaba la Pascua entonces? Les recordaba que gracias a la muerte de un corderito se salvaron los primogénitos, porque iban a morir en esa noche todos los primogénitos en la tierra de Egipto. En el versículo 21, ahí estamos en Éxodo 12, versículo 21 en adelante. En el versículo 22 dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en un lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Entonces la sangre del cordero representaba protección, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Eso es lo que significaba, era el simbolismo que tenía esa sangre del cordero. Pero ¿qué dice en el versículo 26 y 27? Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué respuesta le iban a dar a los hijos cuando dijeron: ¿qué es esto? Es la víctima de Jehová, es la Pascua de Jehová.
la víctima que murió por nosotros. Esa era la respuesta. Sin darse cuenta, los israelitas estaban anunciando algo escatológico para ellos, que para nosotros ahora es histórico: la muerte del Mesías, que iba a derramar su sangre, no nada más por ellos, sino también por nosotros. Pero hay un aspecto importante: el día 14 se inmolaba el cordero entre las 2 tardes, y en la noche del día 14, que ya empezaba el día 15, tenía a efecto esa cena, y el cordero era acompañado con panes sin levadura. Pero yo quiero que leamos ahí en Éxodo, en el capítulo 12, versículos 15 al 20, para ver los detalles de la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde y hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Vamos a dejar bien asentado lo siguiente: aunque la fiesta era marcada el día 15, empezaba el día 15 al día 21, son 7 días, sin embargo nos especifica que empezaba desde el día 14 por la tarde, a las 6 de la tarde arrancaba el día 15, por lo tanto se juntaba la Pascua con el inicio de los panes sin levadura, es decir, el cordero con las hierbas amargas se comía acompañado de panes sin levadura. Esto es importante entenderlo. En las fiestas de Dios todo estaba bien detallado, pero además nos dice que el día 15 y el día 21 eran días de santa convocación, es decir, eran días de descanso. ¿Qué celebraba el pueblo de Israel el día 14? La Pascua. ¿Pero qué representaba? La víctima que Dios había tomado para sustituir a los primogénitos. Y aquí hay un principio bien importante: los primogénitos son de Dios, le pertenecen a Dios. Si tú me escuchas y eres primogénito, tú eres especial para el Señor. Y si tú tienes un hijo primogénito, ese hijo primogénito, aunque sea mujer, es especial para el Señor. Dios bendice a los primogénitos. Por eso Satanás lo que trata de exterminar en cada familia es precisamente a los primogénitos. Que Dios guarde a los primogénitos. Pero que quede bien claro, el día 15 era día de santa convocación. La palabra sábado no nada más se refiere al día 7º de cada semana. En hebreo la palabra sábado significa reposo, el día de reposo, que no nada más era el día 7º, también se le llamaba sábado a los días de descanso de las fiestas marcadas en el calendario hebreo. Por ejemplo, el día 15 de Abib era un sábado, pero un sábado correspondiente al descanso semanal. El día 7º era un sábado de gran solemnidad, porque era un sábado o un día de descanso festivo, en virtud de que Israel el día 15 del mes de Nisan, del mes primero del año para ellos, celebran la independencia. En México celebramos nuestra independencia el 16 de septiembre, en Estados Unidos el 4 de julio. Pues bueno, Israel celebra esa independencia o ese día de libertad del pueblo de Egipto el día 15. Pero no lo celebraban como nosotros, lanzando cohetes y con algarabía. Era un día solemne. ¿Por qué? Porque para poder salir de Egipto tuvieron que sacrificar un cordero en la Pascua. Entonces era un día de celebración, pero guardaban en su memoria que tuvieron que sacrificar un cordero para poder salir de la tierra de Egipto y ser librados de la muerte. Esto es bien importante. Vamos entonces a aclarar por qué era tan importante para Dios que los panes fueran sin levadura, y aquel que usara levadura iba a ser cortado. ¿Por qué? Vamos a leer primero los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Incluso ahí nos va a decir qué significa la Pascua. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Entonces, ¿qué significa la levadura? La levadura representa o simboliza al pecado. Ese pan no era un pan común y corriente. Bueno, para ellos lo comían sí, pero en la representación ese pan no era cualquier cosa. Representaba a Cristo. Cristo era la Pascua, pero ese pan representaba a Cristo. Por eso era importante que no tuvieran levadura en sus casas en toda esta celebración de 7 días de los panes sin levadura. Hasta la fecha actual, los judíos en su cocina, cuando se acercan a esta festividad, sacan todo lo que es levadura, lo que tenga levadura, harinas, sacan Rexal y todo lo que contenga como ingrediente levadura, lo sacan porque para ellos está prohibido tener levadura en sus casas en esta semana. Pues bien, vamos ahora a pasar a la siguiente fiesta, la fiesta de la gavilla como primicia de la cosecha. Ahí en Levítico capítulo 23 del 10 al 14 quisiera que lo leyéramos para recordar cómo lo establece el Señor la celebración de esta fiesta. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Bueno, si nosotros ponemos atención en esta lectura, usted la puede volver a leer en su casa. No nos establece una fecha específica para la celebración de la primera fiesta de la gavilla, sino dice el Señor: cuando entres a la tierra que yo te he prometido, la tierra de Canaán, cuando estés ahí, y cuando empieces a comer del grano tostado, entonces vas a ofrecer la gavilla como primicia para Jehová. Entonces vámonos a consultar en la información que nos da el libro de Josué en el capítulo 5. Cuando el pueblo de Israel había cruzado el Jordán, tienen que celebrar la Pascua, porque ya se había llegado el tiempo. Dice en el versículo 2: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y entonces fueron circuncidados, porque muchos habían nacido en el desierto y no habían sido circuncidados. ¿Por qué esta necesidad de circuncidarse? Porque uno de los requisitos para comer la Pascua era que fueran circuncidados, que fueran israelitas y que fueran circuncidados. Entonces leemos más adelante ahí en el capítulo 5 de Josué, y dice en el versículo 10: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. ¿Qué nos quiere decir esto? El Señor dijo: cuando cruces a la tierra que yo te daré, ahí ofrecerás esta gavilla. Entonces estamos leyendo en Josué que nos indica que el pueblo de Israel cruzó en el mes primero, porque les dio el día 14 del mes donde tenían que celebrar la Pascua, y la celebraron. Esto es maravilloso, no es casualidad. El Señor tenía todo programado, lo cual quiere decir, si leemos más adelante, versículo 11: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Esto nos indica que por primera vez en el otro lado del Jordán, en la tierra prometida, el pueblo de Israel celebró la Pascua, y a la vez en la semana de la Pascua, al día siguiente del día de reposo, ofrecieron la primera gavilla, la primera fiesta de la gavilla. Esto es importante. Entonces podemos ahora darle una secuencia a las fiestas de Jehová. En el mes primero, el día 14, sacrificaban al cordero de la Pascua. Esa noche iniciaban la fiesta de los panes sin levadura. Era un día de santa convocación, un día solemne, una fiesta solemne, un día de reposo de gran solemnidad, y comían panes sin levadura. Y luego, cuando pasaba el día de reposo sábado, al siguiente día, que era el primer día de la semana, ofrecían la gavilla como primicia. Esa era la secuencia. Todo esto era en la semana pascual. Así que esto, ¿por qué es importante?
quiero que entendamos una cosa. El deseo en el corazón de Dios, y lo dejó como ordenanza para el pueblo de Israel, como lo dijimos la semana pasada, es que el pueblo de Israel tuviera un acercamiento íntimo con Dios. Esto hacía que ellos convivieran entre sí porque compartían el pan, pero era un acercamiento hacia Dios de manera íntima, de manera familiar y de manera personal también. Sin embargo, vamos a ver qué nos dice la Biblia, cómo fracasó el pueblo de Israel en obedecer a Dios e incluso en estas fiestas. En segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 21 al 23. Entonces cuando el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Pasaron más de 400 años desde que murió Josué. En los tiempos de los jueces dejaron de celebrar la Pascua. Al dejar de celebrar la Pascua, dejaron de celebrar la fiesta de los panes y levadura y dejaron de ofrecer la gavilla. Un descuido general del pueblo de Israel hasta los días de los reyes, hasta que el rey Josías hizo la celebración de la Pascua en grande. Y ahí nos dice que desde los tiempos de los jueces no se había celebrado la Pascua. Qué tremenda falla del pueblo de Israel. Es como si usted se entrega a Cristo y en su vida se vuelve a parar en un templo. En su vida vuelve a leer la palabra de Dios. En su vida vuelve a hacer una oración y levantar sus manos al cielo y darle gracias a Dios y alabarle con todo su corazón. Esto no es posible. El pueblo de Israel tenía esa ley y tenía que guardar las fiestas y no lo hizo. Por eso Dios les mandó al profeta Isaías. Vámonos a Isaías capítulo 1 versículos 11 al 14. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Son las palabras de Jehová a través del profeta Isaías dirigidas al pueblo de Israel en general. El Señor abominaba esas fiestas después, porque aún los sábados que de manera religiosa los israelitas guardaban, pues realmente era en un sentido netamente religioso. Ellos no lo hacían para agradar a Dios, ellos no tenían un momento de acercamiento espiritual con Dios, ellos lo hacían con resentimiento en su corazón, sin perdonar al prójimo, sin ayudar al huérfano, a la viuda, y guardaban el sábado de una manera religiosa que el Señor veía en su corazón la maldad que había y no le agradaba al Señor esa fiesta. Ahí menciona las fiestas que el Señor había ordenado, le eran gravosas al Señor, es decir, en una palabra coloquial como en México, le caían mal al Señor que el pueblo de Israel hiciera esas fiestas para Él, porque no lo hacía con todo su corazón. Ahora, el pueblo de Israel falló y no cumplió el guardar el día de reposo de cada séptimo día, hacerlo agradable para el Señor, y falló en guardar las fiestas. ¿Qué podía hacer el Señor? Pero tenemos otro testimonio en el Nuevo Testamento que el Señor nos da por medio del apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Vamos a leer primero versículos 10 al 12. ¿Qué nos dice? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue la lectura, pero ahí le cortamos para dejar en claro que no hay ni siquiera uno que haga el bien, uno que haga justicia. Hacer justicia para Dios es cumplir su palabra, cumplir su ley, lo cual podemos concluir de la siguiente manera: Dios no encontró ni un solo hombre en el pueblo de Israel que cumpliera con toda su ley. Fracasó el pueblo escogido de Dios en guardar la ley, y entonces hacía falta que viniera un hombre para cumplir la ley, para hacer la voluntad de Dios y que agradara a Jehová.
y que nos libertara de esa responsabilidad de cumplir la ley, porque si en el tiempo presente tuviéramos que guardar la ley, tuviéramos que guardarla al 100%, es decir, no nada más guardar el sábado, sino apedrear a aquel que no guardara el sábado. ¿Usted se atrevería a apedrear a su hijo porque el sábado no lo guardó? Y además de no encender fuego en el día de reposo. Estoy mencionando solamente unas cosas muy conocidas, pero hay otras cosas más gravosas. Era una carga guardar la ley. Por eso Cristo tuvo que venir. Vamos a seguir leyendo en Romanos capítulo 3, versículos 19 al 26. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es importante entenderlo. Cristo tuvo que venir en representación de nosotros, de toda la humanidad y del pueblo de Israel, gentiles e israelitas, para cumplir la ley delante de Dios. Solamente Él la pudo cumplir. En la Biblia se descalifica a todos los hombres que no pudieron ser justificados bajo la ley. Y en Ezequiel se nos menciona solamente a 3, Noé, Job y Daniel. Dice Ezequiel en 3 ocasiones que si viniera juicio sobre la tierra, solamente ellos 3, por su justicia delante de Dios en su tiempo, hubieran salvado su alma, pero solamente la de ellos, ni la de sus hijos ni la de su esposa, solamente la de ellos. Pero fuera de ellos, la Biblia nos aclara que no hay ni un bueno ni un justo delante de Dios por medio de la ley. Por eso Cristo tuvo que morir. Y leímos en Romanos capítulo 3, quiero volver a leer versículo 24, donde dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El pueblo de Israel guardaba la Pascua. Cuando la llegó a guardar, sacrificaba el corderito. En los tiempos de Jesús se seguía haciendo, y ellos ignoraban que ese corderito apuntaba hacia el Mesías, que tenía que dar su vida y derramar su sangre, no nada más por ellos, sino por toda la humanidad. Pero precisamente al derramar su sangre, el Señor Jesucristo nos trajo un beneficio maravilloso, que con tan solamente la fe puesta en Él, con tan solamente creer, y esto es bien importante, usted que me escucha, quiero que entienda esto, con tan solamente creer que Cristo cumplió la ley sobre sí, y usted cree que a través de su sangre usted es redimido de la maldición de la ley, usted escapa de esa sentencia de la muerte por la sangre de Jesucristo. Y usted es nueva criatura por la fe. Y incluso dice gratuitamente. Esto gratuitamente es una expresión que ahora nosotros lo decimos como gracia. La palabra gracia quiere decir gratuitamente. ¿Qué significa? Que usted sea salvo por gracia, que no nos cuesta. No nos cuesta guardar la ley, no nos cuesta celebrar las fiestas, no nos cuesta hacer todo el ritualismo que había en la ley de Moisés. Vamos a explicarlo más a detalle, pero dice en 1 Corintios 5:7 que Cristo es la Pascua, Cristo es nuestra Pascua, y Él cumplió las fiestas solemnes correspondientes a la primavera, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Pero quiero meterme en este momento a un tema que es la señal que Cristo dio para que los israelitas, en ese momento los escribas, los sacerdotes le demandaban una señal. Danos una señal para que creamos en ti. Él dijo: la generación perversa pide señal, pero señal no les será dada.
Dice en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal que Cristo dijo de sí mismo. Y quiero que entendamos un principio aprovechando esta palabra de señal. Las señales de Dios, las señales que salen de la boca de Dios para el hombre, se cumplen al 100%. Se cumplen literalmente, no se cumplen a medias. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Isaías, al rey Acaz, Dios le dice que le iba a dar una señal y le dijo: he aquí, esta es la señal que te voy a dar. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y eso se cumplió cuando Miriam o María quedó bajo la cobertura del Espíritu Santo, quedó encinta del Mesías que nació después. Se cumplió esa señal al pie de la letra. Otra señal que le dio en el capítulo 38 de Isaías al rey Ezequías, le dijo: te voy a dar una señal que te voy a sanar. La sombra del reloj o la sombra del sol retrocederá 10 grados, que son 40 minutos. Eso también se cumplió. En otra predicación o enseñanza vamos a ver este tema, cómo se cumplió esa señal, pero hay fidedignamente constancia astronómica que se cumplió esa señal. Ahora Cristo abre su boca y dice: esta señal les daré, la señal de Jonás. Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el vientre o en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, vamos a ver cómo Cristo cumplió estas fiestas. Para empezar, la Biblia es bien clara. En los 4 evangelios se nos dice que el primer día de la semana Cristo había resucitado. El primer día de la semana. Vamos a utilizar ahora los nombres que tenemos actualmente para los días de la semana para no confundirnos mucho. Ya sabemos que el día séptimo, que se llama el Sabbat, para nosotros sigue siendo sábado, y el día siguiente del sábado es el primer día de la semana, para nosotros es domingo. Y ahorita vamos a explicar que los 2 días son bíblicos. Entonces, Cristo resucitó un domingo y dijo que iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, prácticamente el cuerpo en la sepultura y su alma allá en el Seol. Entonces vamos a contar hacia atrás para determinar cuándo murió Cristo, porque la creencia normal es que Cristo murió en viernes. Pero si Cristo murió en viernes, entonces lo hacemos mentiroso, porque Cristo dijo que iba a estar 3 días y 3 noches. Contando hacia atrás, del domingo al sábado tenemos un día, al viernes 2 días, al jueves 3 días. Pero Jesucristo se descubrió que ya en la mañana estaba resucitado, y Cristo no murió en la mañana, murió en la tarde. Y por otro lado, sabemos que el domingo empieza a las 6 de la tarde del sábado. Entonces vamos a empezar a contar a las 6 de la tarde del sábado, que es cuando empieza el domingo para los hebreos, y contamos a las 6 de la tarde del viernes un día, a las 6 de la tarde del jueves 2 días, a las 6 de la tarde del miércoles 3 días. Entonces, solamente por deducción del cumplimiento que Cristo dio como señal de sí mismo, que Él era el Mesías, podemos determinar que Cristo no murió un viernes, sino murió un miércoles. Ahora los evangelios nos dan los detalles de cómo sucedió todo esto, pero para darnos una idea bien clara tenemos que analizar el evangelio de Juan, que Juan se preocupó. Juan, el apóstol Juan, el amado, el que recibió la revelación de Apocalipsis, se preocupó por dejarnos las pistas bien claras para saber cómo el Señor cumplió esta señal. En Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, entonces nos dice después que celebró la cena de la Pascua. Cristo adelantó la cena de la Pascua antes de la fiesta de la Pascua. Entonces el día 13 de este mes primero, que era cuando entre las 2 tardes se inmolaba, entre la tarde del día 13, las 6 de la tarde del 13 y las 6 de la tarde del día 14, se tenía que inmolar el cordero. Podía ser desde el día 13 a las 6 de la tarde, o podía ser al día siguiente, pero antes de las 6 de la tarde, y estaba dentro del rango de tiempo que Dios había ordenado. Así que Cristo adelantó la Pascua, y los discípulos fueron a preparar la Pascua para cenar con Cristo. A las 6 de la tarde del día martes, ellos sacrificaron el corderito, celebraron su Pascua por ahí hasta las 9 de la noche, y luego se fueron
se fueron a orar al Getsemaní. Cristo oró 3 horas en el Getsemaní y en la madrugada fueron a apresar a Cristo. Así que Cristo desde muy temprano en la madrugada estaba en la casa del sumo sacerdote siendo juzgado, y cuando salió Cristo voltea a ver a Pedro, le había dicho: antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Por ahí el gallo canta a las 4 de la mañana. Entonces nos damos una idea de la hora aproximada. Cristo llevado ante Pilato y luego ante Herodes, regresa ante Pilato, y nos dice el apóstol Juan en su evangelio que a las 6 de la mañana, la hora sexta de los romanos, que es como la hora sexta de nosotros, las 6 de la mañana, Jesucristo ya había sido sentenciado a ser crucificado. Y luego nos dice en los evangelios que a la hora tercera, aquí tenemos que aclarar entonces que las 6 de la mañana es la hora primera para los judíos. La hora tercera del día es a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana Cristo fue crucificado. Y luego dice también en los evangelios que de la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas. Es decir, de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde hubo tinieblas en la tierra. Y pasando esas tinieblas, pasando la hora novena, Cristo expiró en la cruz. Ya para las 4 de la tarde, Cristo había entregado su vida. Fueron 7 horas prácticamente lo que Cristo estuvo agonizando en la cruz hasta que entregó el Espíritu en las manos del Padre. Justamente Cristo fue sacrificado entre las 2 tardes el día 14. En las investigaciones que se han hecho, se ha determinado que el año en que murió Cristo, la Pascua, que es el día 14 del mes primero, cayó en miércoles. Cristo fue sacrificado entre las 2 tardes. Ya para las 6 de la tarde Cristo fue descolgado de la cruz. Pero vamos a leer ahí en Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a consultar en el capítulo 19 de Juan, en el versículo 31. Quiero que leamos este versículo. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, ahí nos queda en claro que aún no habían comido la Pascua la mayoría de la gente, solamente Cristo la adelantó para poder tener esa intimidad con sus discípulos. Nuevamente lo vuelvo a leer. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, y luego dice entre paréntesis, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Esto es una nota importante que nos debe de llamar la atención y aclarar que no se refería al sábado del séptimo día, sino se refería al sábado o día de reposo que se celebraba la independencia de Israel o la liberación de Israel de Egipto, que era el día 15 del mes primero, que era la fiesta de los panes sin levadura. Recordemos que en Éxodo y en Levítico se nos dice que ese día habrá santa convocación, ninguna obra haréis en ese día, será un día de gran solemnidad. Entonces Cristo murió un jueves, día 14, a las 6 de la tarde empezaba el día 15, y ya no querían ellos tener los cuerpos ahí porque iban a celebrar la fiesta con los panes sin levadura, y era un día de reposo, pero un día de reposo de gran solemnidad. Vuelvo a leer aquí donde dice: no querían que los cuerpos quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. A Cristo no le quebraron las piernas porque ya había muerto. Vámonos al último versículo del capítulo 19 de Juan, versículo 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, se fijan ustedes, apenas iban a comer la Pascua, estaban preparando la Pascua para comerla esa noche, era día 14 y era un miércoles. A causa de esa preparación y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, esto es claro para nosotros si conocemos los antecedentes en la profecía histórica del Antiguo Testamento, que el día 14 se celebraba la Pascua en la noche y se cenaba con los panes sin levadura, que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el 14 en la tarde. A partir de las 6 de la tarde ya era día de descanso obligatorio de gran solemnidad, no podían hacer nada. Entonces el jueves, que siguió el miércoles, cuando Cristo fue puesto en ese sepulcro, fue un día de reposo de gran solemnidad. Lo tuvieron que guardar. Las mujeres no sabían que Cristo iba a ser crucificado, no se habían preparado las mujeres
con las especias aromáticas para ungir a Cristo. Pero como se atravesó ese día, no pudieron hacer nada el jueves, esperaron a que fuera viernes y fueron a comprar entonces las especies. Vamos a consultar en Marcos 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, se refiere al jueves, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. Esto fue el viernes. El viernes ya era un día normal, pero no era de comprar las especies y vámonos a ungir a Cristo. Tenían que hacer la preparación de esas especias y dejar que se concentraran, que reposaran más de un día para poder ir a ungir a Cristo. Así que ese día viernes, que no era de reposo, después al día siguiente era sábado y tuvieron que guardar el sábado. Entonces hubo 2 días de reposo en la muerte de Cristo. El jueves, primer día de la fiesta de los panes sin levadura, gran solemnidad. El viernes no era de reposo, pero luego el sábado, el séptimo día. Y luego dice en Marcos 16:2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Entonces ahí nos especifica el primer día de la semana, muy de mañana, para hacer la diferencia a que era después del día de reposo del séptimo día, cuando acudieron las mujeres a la sepultura. Y aquí en Juan 20:1 nos dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Esto es un apunte importante. Algunos piensan que cuando Cristo resucitó la piedra fue removida, pero no, la piedra fue removida después por un ángel. No fue producto de la resurrección de Jesucristo, porque el ángel quitó la piedra no para que saliera Cristo, porque Cristo podía traspasar las paredes ya con su cuerpo glorificado, sino para que las mujeres pudieran entrar y constatar que no estaba Cristo allí. Y también el apóstol Juan, el apóstol Pedro, que más tarde acudieron a visitar el sepulcro, pudieron entrar. Así que esto es algo maravilloso que tenemos que entender, que cuando ellas fueron al sepulcro ya en la mañana, muy temprano, ya Cristo había resucitado. Entonces tenemos que entender, vamos a contar el miércoles a las 6 de la tarde, voy a contar con mi mano izquierda las noches y con mi mano derecha los días, para asegurarnos que la señal de Cristo se cumplió 3 días y 3 noches. A las 6 de la tarde del miércoles, Cristo fue sepultado ya muerto. Entonces la noche del miércoles, el día jueves, va una noche y un día. La noche del jueves, el día del viernes, van 2 noches y 2 días. Y luego la noche del viernes y el día sábado hasta las 6 de la tarde se cumple 3 días y 3 noches. Entonces, desde el sábado a las 6 de la tarde, Cristo ya pudo haber resucitado. No se tuvo que haber esperado hasta la mañana, porque si esperaba hasta la mañana iba a ser una 4ª noche. Cristo no dijo 4 noches y 3 días, dijo 3 días y 3 noches. Así que desde las 6 de la tarde del sábado, Cristo ya pudo haber resucitado. Esta es mi convicción personal, que Cristo resucitó a partir de las 6 de la tarde del sábado. Tal vez se quedó en la tumba platicando con su padre, tal vez salió, recorrió la ciudad y estaba, como era su costumbre, platicando con su padre, pero faltaba una cosa por hacer. Quiero explicar que cuando Cristo estaba en la cruz, Cristo era el Cordero de la Pascua siendo inmolado, siendo sacrificado, derramando su sangre. El día de reposo de la primera fiesta de los panes sin levadura, Cristo representa ese pan sin levadura, su cuerpo sin pecado, cumpliendo esa fiesta y ese día de reposo de gran solemnidad por nosotros. Pero también se atravesó el sábado y Cristo cumplió el sábado. Entonces Cristo celebró la Pascua por nosotros, celebró la fiesta de los panes sin levadura por nosotros y celebró el séptimo día, sábado, día de descanso, por la ley de Moisés, por nosotros. Pero faltaba una 4ª cosa, la fiesta de la gavilla. ¿Qué representa la gavilla? Nos dice Cristo que Cristo resucitó y que es la primicia de los que durmieron. Luego nosotros vamos a ser resucitados con Él. Así que esa fiesta de la gavilla representaba el cuerpo de Cristo resucitado. Fue el primero que salió de entre los muertos. Y ahí en Juan nos dice que cuando María quería agarrar a Cristo, Cristo le dijo: no me toques porque aún no he subido al Padre. En el versículo 16 y 17 Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques
porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué? Porque la gavilla tenía que ser llevada al sacerdote para ser presentada delante de Dios al día siguiente del día de reposo, y esto era durante el día, no durante la noche. Así que Cristo no ascendió al cielo para presentarse delante de Dios como la gavilla, sino esperó a que fuera de día y le anunció a la mujer que había resucitado, le dijo, no me toques, porque todavía no se había presentado como la gavilla de las primicias de la resurrección ante el Padre. Entonces, después de que se despidió de las mujeres, porque recordemos que Pedro y Juan no vieron a Cristo en la mañana sino hasta la tarde, Jesucristo en ese ínter ascendió al cielo y se presentó delante del Padre cumpliendo la fiesta de la gavilla. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Dios cumplió todo por nosotros. Hay muchas citas que tenemos que leer para entender esto, pero vamos a leer Gálatas 2:7 rápidamente. Nos quedan unos cuantos minutos, pero quiero terminar para que usted entienda que ahora ya no somos obligados a guardar la ley. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Ahora ya no tenemos que circuncidarnos para empezar, y por lo tanto no tenemos que comer la Pascua, porque un requisito para comer la Pascua es ser circuncidados. ¿Qué dice el versículo 14 al 16? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. No somos justificados por las obras de la ley, sino por Jesucristo. Versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo murió para terminar con esa obligación de cumplir la ley. Si no, por demás hubiera sido muerto Cristo si estuviéramos obligados. Vámonos rápidamente a Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 13. Porque reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces el viejo pacto o el Antiguo Testamento, que representa la ley de Moisés, quedó atrás. Ahora tenemos un nuevo pacto por la sangre de Cristo, y la ley está en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ya no es una ley de rituales. Ya no tenemos la obligación de comer la Pascua, los panes sin levadura, de guardar los sábados. Quiero leer rápidamente en Hebreos capítulo 9 versículos 14 y 15, donde dice: cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Ya no estamos bajo el primer pacto, ahora tenemos un nuevo pacto por medio de Jesucristo. Hay otras citas importantes. Quiero ir rápidamente a Efesios capítulo 2, nos quedan escasos minutos. Todo el capítulo 2 de Efesios nos habla de la gracia. Ahora ya no es por obras de la ley, ahora es por gracia que somos salvos. Y lo especifica en la carta a los Efesios. Vamos a leer capítulo 2. No seleccioné todos los versículos. Lee por favor del versículo 4 al 22. Puedes seleccionar algunos versículos de ahí.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia somos salvos, es por medio de la fe en Jesucristo. Ya no tenemos nosotros la obligación de guardar la ley, porque ya Cristo la cumplió por nosotros. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Ahora somos la iglesia de Cristo. No somos el Israel espiritual, no estamos obligados a la ley. Ahora somos la iglesia de Cristo. Ahora el sábado, como Cristo resucitó el primer día de la semana, los discípulos se reunían el primer día de la semana. Que en Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. En 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y en Apocalipsis 1:10 dice que Juan recibió la revelación en el día del Señor. Entonces el primer día de la semana se le llama bíblicamente el día del Señor. Eso quiere decir domingo, de raíz latina, Señor, Dominus, Señor, el día del Señor. Y nosotros guardamos el domingo como el día del Señor. Quiero darles esta conclusión. Ahora en Cristo, después de la muerte de Cristo, no hay otro medio para ser salvos sino solamente Jesucristo. Ahora en Cristo, judíos y gentiles por igual tenemos el domingo como el día del Señor, y celebramos la cena del Señor, no la Pascua. La cena del Señor celebramos. Hermano, amigo, queda claro entonces que el séptimo día no es para la iglesia, fue para el pueblo de Israel. Ahora Cristo nos ha redimido de esa ley de muerte, la ley de Moisés, que era exclusivamente aplicada para el pueblo de Israel, las fiestas y todo lo demás como una sombra de lo que venía. Cristo ya cumplió esas primeras fiestas y nosotros estamos bajo la gracia, un pacto por medio de la sangre de Jesucristo. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias porque en esta tarde nos has permitido compartir este tema, y te ruego, Señor, que los corazones de los oyentes puedan recibir esta palabra de fe, de gracia, que podamos tener conocimiento, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros. Te agradecemos por esta oportunidad y te rogamos que bendigas a todos los países que nos están escuchando en toda Latinoamérica y en los países anglosajones también. En el nombre de Jesús, la honra y la gloria para ti, Señor. Nos despedimos en esta tarde, que el Señor les bendiga, y el pueblo del Señor dice: Maranata, Cristo viene.